Bueno, la FED subió la tasa de referencia a 0.25% y Juan Musi, director de estrategias de Cibanco, tiene pues el día de hoy, Sergio, un comentario para nosotros. Le queremos preguntar qué significa esto. Pues sí, ¿qué pasa? ¿Qué estamos esperando para México? ¿Cuáles son las consecuencias? Ayer los mercados, de hecho, reaccionaron muy positivamente, Juan. Hola, Sergio, Lupita, muy buenos días, qué gusto saludarlos como siempre. Un placer que podamos platicar esta trascendente noticia. Pues sí, la verdad es que yo estoy igual de contento o más que los mercados, porque ya hacía falta, ya era tiempo. Es como ya quitar la incertidumbre, ¿verdad? Nos quitan una losa de incertidumbre de encima. Totalmente, Sergio. Es una paradoja porque está subiendo el costo del dinero, que esta no es una buena noticia. Aumentar la tasa implica pues que los créditos van a costar más. Evidentemente es de poquito en poquito, 0.25, pero la paradoja está en que si tú la vieras per se es una mala noticia, pero ha sido muy bien vista y ha sido festejada, celebrada y muy bien aceptada por el mercado, porque pues sí, como tú bien comentas, ya teníamos mucho tiempo previendo que esto tenía que haber pasado. Cada que se reunía la FED y por X o Y motivos salían diferentes argumentos, muchas veces locales, que la economía no estaba lista todavía, que la economía todavía no mostraba la fortaleza necesaria para empezar el proceso de alza, hasta decisiones que la FED dejó pasar, argumentando que el momento por el que pasaban economías emergentes, concretamente China y el resto del mundo. Entonces, pues yo creo que se acabaron los pretextos, llegó el momento idóneo en el que una economía que evidentemente ya mostró que tiene la solidez, la fortaleza y el ritmo, pues necesita ver este aumento de tasa, porque lo que hay detrás y la explicación para nuestros amigos del auditorio es un aumento de tasa obedece a la manera de un banco central para combatir a la inflación, y lo voy a explicar brevemente. Todos los hogares norteamericanos, porque esa economía sí funciona y así viven, de hecho el 90% de esa economía funciona de consumo interno, pues tienen una hipoteca, y generalmente lo que va pasando es como va evolucionando la vida de los hogares norteamericanos, las familias van progresando y van mejorando, van teniendo un mejor nivel de vida, y prácticamente es rarísimo ver que un hogar concluye el pago de una hipoteca 15, 20 o 30 años. Generalmente sacan una hipoteca, empiezan a ver progreso, mejora, y a los 4 o 5 años consiguen una hipoteca, o porque se movieron de estado o porque se movieron de colonia, pero tienen una casa más grande, y luego vienen los hijos y sucede lo mismo. Entonces son ciclos de 4, 5 o 6 años en los que continuamente están cambiando de hipotecas. Lo mismo ocurre con el parque vehicular, que es el parque vehicular más moderno del mundo. Rara vez un norteamericano compra un coche, los arrendan, los sacan en arrendamiento, a los 3 años o a los 4 años o a los 5 años lo devuelven y sacan uno nuevo, y simplemente estuvieron pagando rentas. Bueno, pues todos estos créditos que tienen que ver con las casas, con los coches y muchas veces hasta con los contenidos de las casas, obviamente cuando la tasa de interés aumenta, los sueldos de los norteamericanos van a tener que destinarle más dinero al pago de estas obligaciones, entonces van a tener menos dinero para gastar, y por tanto es una medida eficiente para combatir a la inflación y que no se te salga de las manos. Entonces, pues desde luego que tiene implicaciones de mayor costo de vida para los norteamericanos, en este caso porque van a pagar más por todos los financiamientos, pero es una medida sana que toma la Reserva Federal, porque pues si no actúa ahorita y se tarda más tiempo en hacerlo, la inflación se puede convertir en un dolor de cabeza. O sea que las personas que tengan algún crédito con, no sé, una tarjeta de crédito, una hipoteca, que no la pactaron con anterioridad, ¿a ellos sí les va a costar más caro el crédito? Sí, mira, lo bueno de esa economía, sí son muy sensibles a ese movimiento de tasas de interés, Lupita, porque prácticamente todos agarran créditos a tasa variable, porque son tasas variables muy competitivas. Imagínate quién no quisiera una hipoteca al 2%. Híjole, yo. Ya 30 años, ¿no? No, hombre. Entonces, te suben la tasa a 0.25, entonces vas a pagar 2.25 o 2.30. Que sigue siendo bastante bueno. Que sigue siendo muy bueno. Que sigue siendo sumamente competitivo. Sacas un auto en arrendamiento que trae una tasa implícita del 7 o del 6,5%, te suben la tasa, pues de nuevo, o sea, es impresionante cómo con una renta mensual sacas un auto de lujo en Estados Unidos y sacas un coche, perdón, pero pues muy normal en México, que ni siquiera merece llamarse en la categoría de lujo, pues porque la tasa implícita en un financiamiento de coche en México sigue estando en el 12, 14, 16% y allá está el 6%. Entonces,
sí hay una sensibilidad importante, pues porque todos estos créditos van a verse afectados, pero hace mucho sentido apalancarse y vivir del crédito con tasas tan bajas, ¿no? Porque sí es muy competitivo. Ahora, hoy le toca a Banco de México. Banco de México seguramente va a subir la tasa de interés también 0.25. Yo creo que no va a subir más de 0.25 porque si hubiéramos visto ahorita el tipo de cambio en 17.50 o en 17.60, quizás el propio banco tendría la obligación de hacer un movimiento más brusco de aumento de tasa para contrarrestar esta presión sobre el peso. Pero viendo cómo ha reaccionado el peso después del anuncio de la Fed, y ahorita concretamente que está en 16.98 el interbancario, yo creo que el banco va a decidir aumentar solamente 0.25. Y esto tiene otra razón de ser. Banco de México no está actuando por combatir a la inflación, porque de hecho tenemos a la inflación más baja de hace casi 50 años, vamos a tener una inflación de 2.2 o 2.3, pero el Banco de México tiene que actuar, tiene que responder, porque no se nos olvide que también el mundo tiene la otra cara de la moneda, ya hablé del crédito, que es el de las inversiones y el de los bonos. Cuando los bonos en Estados Unidos también aumentan su rendimiento por este aumento de tasas, pues si México y el resto de las bancas centrales no aumentan también sus rendimientos, pues mucho dinero de estadounidenses y de portafolios internacionales que está fuera de Estados Unidos, pues si no le compensan también con un alza de tasa, pues decidiría regresarse a Estados Unidos o repatriar. Entonces, Banco de México tiene la obligación de responder también con un aumento para hacer más atractivo el rendimiento y evitar una fuga de capitales mayor. Y se habla de que si se mantiene el indicador sin cambios, que lo que primero se vendría abajo es el peso, ¿no? Sí, yo un entorno en el que hoy Banco de México decide, por ejemplo, dejar la tasa igual, creo que sería un evento de presión para el peso enorme. Y yo ahorita quisiera ver al banco actuando, que ha sido muy congruente, para aliviarle presiones a un peso que está subvaluado. Estoy seguro que el peso y el propio banco sigue teniendo esa visión de que nuestra moneda está por debajo de su valor, porque tenemos un ingrediente adicional que es el petróleo, que ha seguido baja y parece no tener piso. Entonces, ya de por sí ese es un elemento de mucha presión para nuestra moneda. Entonces, pues si podemos aliviar un poquito de presión o desviar la atención también respondiendo con un alza, creo que sería muy sano. Pues Juan Sebastián Musi, gracias por hablar con nosotros, gracias por ayudarnos a entender esta decisión. Por supuesto, como siempre, un placer, Sergio, Lupita, cuídense mucho. Gracias, hasta luego.